Muy bien, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos. Muy buenos días para todos y para los que están viendo la grabación, no sé a qué hora lo vean, pero que tengan una bendecida jornada, que la vida nuestra esté rodeada del amor del Padre, siempre saturada de su Espíritu Santo y deseosos y anhelantes de que su reino se siga estableciendo, ese reino que en la visión de los evangelios inició en Galilea, ese reino se sigue extendiendo hasta lo último de la tierra, ¿no? Y que bueno, siga siendo esa parte vital en nuestras vidas. Muy bien, vamos a iniciar la clase, hermanos, y lo vamos a hacer leyendo ahora, porque ahora nos toca abordar el Evangelio de Mateo. Y quiero que leamos solamente una porción muy interesante que, que tiene que ver básicamente con dos movimientos. Ah, les he repetido y espero que todos lo tengamos siempre presente al momento de encarar o enfrentar de mutuo propio o de iniciativa propia seguir profundizando en el texto bíblico, que no olviden que depende el autor, que depende la línea que tenga cada autor, depende su formación, será la manera en que aborde el estudio esquemático de cualquier texto de la Biblia. Eh, Hoy voy a presentar esta lectura, esta pequeña lectura, solamente explicando lo siguiente. Hay autores que dividen el Evangelio de Mateo en dos grandes movimientos, dos grandes movimientos. A excepción de Marcos, que Marcos es un movimiento continuo, es un movimiento que siempre va en ascenso, que inicia en una fuerza muy grande en Galilea y eso lo impulsa a subir a Jerusalén. En el caso de Mateo, la dinámica va a ser distinta porque el auditorio será distinto y el propósito por el cual Mateo escribirá su evangelio será totalmente diferente. Hay dos grandes movimientos que aparecen aquí y tienen como un punto intermedio, tienen como una bisagra, ¿viste? Tiene como ah, este, como el parteaguas, diríamos. Bien, el primer movimiento que tendría que ver con la preparación del reino, con la enseñanza, con, con todos los dichos, las acciones de Jesús, que tiene como que tiene como razón fundamental para el evangelista Mateo establecer las bases de la enseñanza del reino, la enseñanza de Jesús como el Mesías, abarca del capítulo 1 al capítulo 16, versículo 12. Ese, ah, a criterio de varios estudiosos, ¿no? Establecen este primer movimiento. Y lo establecen de esta manera porque ponen en el centro de la teología mateana la confesión cristológica que aparece en el texto de Mateo. Y entonces el punto medio, el punto medular, diríamos, la cumbre, si ustedes me permiten decirlo, del pensamiento de Mateo, está en la confesión cristológica que aparece del versículo 13 al versículo 20 del capítulo 16. Ese sería, en esencia, la bisagra que dividiría el primer gran movimiento de la enseñanza de Jesús, la confesión cristológica, y abriría un segundo movimiento que terminaría en el capítulo 28 de Mateo, ¿no? Que tiene que ver ya con la muerte, tiene que ver con el ascenso a Jerusalén, tiene que ver con esta parte de ir preparando el terreno, ¿no? Eh, por eso el versículo 21 del capítulo 16 con el que se abre el segundo movimiento inicia precisamente ilustrándonos hacia dónde va a ir dirigido todo lo que vamos a ver en los versículos o capítulos posteriores. El versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este es como el prólogo, ¿no?, de lo que ahora Mateo en su ascenso a Jerusalén mostrará a Jesús, ¿no?, yendo en esa función del anuncio del profeta Isaías. Irá como el cordero que va a ser llevado ante el matadero, ¿no? Lo va a ir llevando hacia allá, hacia la cruz. Y entonces el reino ahora no estará basado en la enseñanza, sino estará basado en el sacrificio de Cristo, que finalmente para Mateo, como lo veremos ahora en clase, el auditorio que él tiene es de una línea judeocristiana y pretende entonces Mateo instalar en el pensamiento judío cristiano, ah, bueno, diríamos también judío, ¿no es cierto? Pretende instalar la cristología de Jesús, de, 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 de esa confesión que versículos antes él dirá, él establecerá esta parte en el capítulo 13, versículo 54, dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? Versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Este planteamiento que hace Mateo, ¿no es cierto?, lo ubica precisamente en toda su humanidad. Lo plantea en el marco del Jesús encarnado, pero el Jesús que está viviendo un contexto histórico y que la gente lo reconoce, que tiene un papá, que tiene una mamá, que tiene hermanos y que tiene hermanas también, ¿no? Que además pertenecen a un ambiente social específico, el oficio es carpintería, ¿no? Se conocen, pues sí, son vecinos del barrio, lo conocen desde pequeñito, ¿no es cierto? Y entonces lo ubica versículos anteriores a la confesión cristológica en un contexto dentro de la historia. Esa expresión que acabo de leer ahora es ubicar al, 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 a- al Hijo de Dios que es descendiente de David y descendiente de Abraham, lo ubica en el contexto de su vida histórica, pero los versículos 13 al 20 del capítulo 16 lo establecerá en su máxima expresión de divinidad, en su máxima expresión de cristología. Y este es un pasaje sumamente significativo, me parece a mí. Siempre ha sido uno de mis pasajes preferidos y cuando trato de hablar de la iglesia, de lo que tiene que ver la iglesia, lo hago a través de la confesión cristológica que hace Pedro. No es la única, obvio, hay otra persona que hace una confesión semejante, pero Mateo la recoge en la persona de Jesús. Y me gustaría que alguien leyera, hermanos, esta confesión, Mateo 16, del 13 al 20, y hágalo o leámoslo desde esa pasión, desde esa convicción, ¿no? Que Mateo plantea a un auditorio que seguramente le está costando mucho trabajo, porque ellos crecieron con una idea de un Mesías diferente, que les está costando muchísimo trabajo aceptar al hijo de José, que es el carpintero, el muchachito que vive entre nosotros, les está costando trabajo entender que es el hijo del Dios viviente. Así es que vamos a leerlo con esa convicción, con esa fuerza, con esa impronta y vamos a disfrutar estos versículos solamente. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Solo son unos versículos chiquitos, hermanos. Bueno, ya el hermano Germán levantó la mano, está bien. Germán, ¿me ayudas, por favor? 16 del 13 al 20, ¿no? Sí, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gracias. Amén. Gracias. ¿Qué les llama la atención de este pasaje, hermanos? ¿Qué les dice este pasaje? Acuérdense, estamos en clase de Nuevo Testamento, estamos hablando del contexto que tiene que ver un poco con qué es lo que permea en el Evangelio de Mateo. Los textos no pueden leerse de manera aislada. Recuerden que siempre tienen que entenderse a la luz del conjunto del pensamiento del escritor. Pero de bote pronto, ahí, leyendo este pasaje, ¿no? ¿Qué temas les interesa? ¿Qué expresiones les llama la atención? ¿Y por qué? El título de Hijo de Hombre que Jesús mismo pregunta quién es, y a la vez también me resulta interesante o me causa intriga por qué ellos daban como opciones a Juan el Bautista, a Elías o a Jeremías. Muy bien, muy bien. Títulos interesantes, ¿no es cierto? Que va a ser muy tomado en cuenta dentro de los evangelios. Hijo de hombre. Fíjense, hay 3 denominaciones. Hijo de hombre, hijo del hombre, hijo de Dios. Serán términos muy interesantes. Y el concepto profético que aparece aquí también, ¿no es cierto? Porque lo relacionan no con cualquier profeta, sino con al menos 3 grandes profetas, ¿no? Como el Bautista, como Elías y como el gran profeta Jeremías. Muy bien, hay un sentido profético. ¿Por qué por qué aparecen los profetas acá? Porque recuerden que el auditorio conoce a estos personajes, los conoce muy bien, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les llama la atención de este pasaje? Este Hermano, es ¿me puede decir el pasaje porque no llegué a anotar? Mateo 16, estamos Mateo 16 del 13 al 20. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, de nada. Estamos tirando algunas ideas, hermanos, que nos permitirá profundizar mucho cuando abordemos el Evangelio de Mateo y cuando ustedes detengan su paso por este pasaje, por esta región de Cesarea, o Cesarea, más bien, Cesarea de Filipo, puedan reflexionarlo. Ya tenemos esta denominación que hace Jesús, el tema del profetismo, ¿no? Buen día, yo pastor. Ya, sí, Liti. Bueno, a mí me llama la atención cuando dice, bueno, Pedro, que significa roca. No, sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Me llama la atención esto. Muy bien. Cristo es algo fuerte, fuerte como la roca. Y este es un texto muy preferido de la teología católica para justificar el principado o ¿cómo es? El papel fundamental de Pedro, ¿no? Entonces, de ahí vendrá la institución papal. Ellos tomarán este texto para demostrar que Pedro es la roca de la iglesia, es el fundamento de la iglesia, y a partir de allí, bueno, todos los papas que son, ¿cómo le llaman ellos?
el sucesor de Pedro, eso así le llaman a los papas, el sucesor de Pedro se fundamentará en esto, pero sabemos que no es así, pero es interesante la fuerza, ¿no? Que dice Pedro. Ah, les dice algo, hermanos, les dice algo que en el versículo 17 a Pedro no lo llama Pedro el Señor. Y solo hasta el versículo 18 el Señor lo llama Pedro. Hay un juego de palabras, de nombres muy interesante. ¿Piensan ustedes que es a propósito o piensan que es casual el tema de esto que les estoy señalando? O sea, si es decir, es Para, casual, no tiene ningún significado, o piensan que tiene alguna razón este juego de palabras que en el 17 Jesús se refiere a quien hace la confesión como Simón, hijo de Jonás, y en el 18 lo llama Pedro o Cefas. para mí hay una razón, pero la desconozco. Buenísimo. ¿Alguien más? A ver. ¿Y no les llama la atención, hermanos, un poquitito conocer los conceptos de que maneja aquí Mateo en el tema de las llaves del reino, ¿no? O sea, eh, deberíamos entender este texto como algo literal, es decir, como las llaves que nosotros ahora tenemos. Habrá unas llaves, un manojo de llaves eh, que, que usamos para abrir nuestras puertas. Tendríamos que entender este texto de manera literal en el tema de las llaves. Estoy hablando del tema de las llaves. hermano, yo, ¿Eh? Betty, yo, Sí. yo creo que se está refiriendo a otra cosa con la Mm. llave de la vida. Sí, la gran pregunta es, ¿y a qué cosa? Ah, eso tiene que responder usted. Estamos en clase para aprender. Y Está no, bien, hermano, Betty. porque Ahí, sí, ahí me ganó, ahí me ganó, sí, me ganó. todo esto es figurado, ¿no? Porque no es literalmente como se lee. Ok, Debe haber un motivo. ok, ¿Sí? gracias, Betty. Sí, 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 claro, tiene un motivo. Y finalmente una pregunta más de reflexión. ¿Dónde nos vemos reflejados nosotros en este pasaje? Que no sea la iglesia, porque cuando dice edificaré mi iglesia, bueno, seguramente ahí nosotros nos vemos reflejados, pues bueno, evidentemente nosotros formamos parte de esa iglesia, ¿no? Pero más allá del versículo 18, ¿dónde estamos parados nosotros? ¿Usted se mira parado en esta porción de la escritura? Bien. No sé si me equivoco, pero para mí que ahí Pedro tiene como el reflejo de Jesús, porque Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿no? El alma de la iglesia, como estuvimos aprendiendo. Sí, 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 claro. Jesús siempre será el fundamento, la piedra angular, diríamos, ¿no? Donde Pablo después dirá, donde se estará los apóstoles y los profetas edificando la iglesia. Pero nosotros, o sea, yo, Abraham Marín, por ejemplo, o Germán Otto, o Liti Rinas, o Rosalba Florian, ¿dónde nos vemos parados en este pasaje? ¿Se ven parados acá? Y si se ven Sí, parados, ¿dónde están? ¿En qué versículo están? O sea, a ver, pues, se los va a poner más fácil. ¿En qué versículo? ¿Del 13 al 20? No, salvando el 18, que es donde está el concepto de la iglesia. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde se ven parados? Bueno, yo diría que ya en la comprensión, ¿no? De saber quién es Jesucristo. Entonces yo diría que, como lo dijo Pedro, ¿no? Que le fue revelado. Ya saber que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que es el Mesías, que es nuestro Salvador. Yo me pararía en ese versículo. Ok, pero ya en una comprensión. ¿Alguien más? Yo creo que cuando dice esta parte de atar y desatar, cuando le da cuando le dice a Pedro que todo lo que atare
y desatar en la tierra tiene que ver con la encomienda de predicar el evangelio, y para mí estamos ahí. Llevar el evangelio a toda la tierra, a hombres y mujeres, no solamente para conformar una iglesia, sino a toda la tierra. Claro, pero ahí más bien si leemos con cuidado, el 19 dice, a ti te daré las llaves. Está hablando de Pedro y tú serás quien ate y desate y demás. Tendría más una connotación hacia Pedro y no hacia nosotros. Pero no tiene que ver con que él tendría que ser parte de expandir el evangelio. Claro, claro, pero en esencia eso está voy. hablando primero de Pedro, diríamos. Claro, pero si él tendría que llevar el evangelio, para mí ahí estamos ya implícitos, quizá. Ok, ok, está bien, está bien. No para que nosotros seamos los que desatemos y demás, ¿no? No. Formamos parte de esa encomienda Ok, que él tuvo en ese momento. como Somos el dijo, resultado de la encomienda que Dios le da de expandir muy el bien. evangelio. Ok, ok. Clelia. Buen día, pasa a todos. A mí me gusta mucho el verso 16, donde él le dice, tú eres el Cristo, y él no duda de que realmente él es el Cristo. Y es como que todo lo que el Señor le dice después son las promesas que el Señor va a ir cumpliendo, ¿no? Y como que de alguna manera le da una autoridad a este hombre para que él vaya cumpliendo luego esto. Ese es mi aporte. Muy bien, gracias. Ese es realmente el corazón de todo, ¿no es cierto? La confesión cristológica, que ese es el centro, diríamos. Allí es donde radica nuestra fe incluso, o sea, nuestra fe está allí. Tú eres el Cristo, fíjense, el Mesías. Tremenda declaración. El Hijo del Dios viviente. El Dios viviente es una expresión muy del Antiguo Testamento y que tiene que ver con una impronta muy poderosa respecto de lo que el Señor o Jehová significaba en el Antiguo Testamento. Pero en el caso nuestro, ¿dónde estamos parados? Bueno, les voy a dejar de reflexión esto, hermanos. Medítenlo. Les hice algunas preguntas. ¿Qué hay allí entre este juego de palabras del 17, donde dice Simón, hijo de Jonás, y el 18 lo llama Pedro? ¿Qué tiene que ver el tema de las llaves? ¿Tendríamos que interpretar este texto de manera literal o de manera simbólica, ¿no? ¿Dónde nosotros estamos parados en este texto que nos involucra de manera personal y que nos hace sentirnos parte de esta confesión cristológica? Bien, aunque dice Betty que yo se los tengo que decir, pero les dejo esto para que ustedes le den un poquitito a la cabeza, busquen algunas respuestas y mañana tomamos un minutito para charlar sobre esto. ¿Ok? 3 cositas nada más les dije, no son tantas. Bueno. Ahora voy a compartir, bueno, Alejandra dice porque no quiere Jesús que digan que Él es el Cristo. Ok, esa es una pregunta interesante, ya no quise plantearles también esta, porque hay en muchas ocasiones en los evangelios vamos a encontrar a Jesús diciendo, no digáis, no hablen, guarden silencio, ¿no? ¿Por qué eso? Y hoy vemos esta confesión, una confesión muy interesante y parece una contradicción esto del por qué Jesús dice no le digan a nadie. Y bueno, después sale, dice como que está revelando con la llave todo lo que él hará por la iglesia, Pedro. Ok, muy bien, va por ahí, ya más o menos dio una clave Alejandra. Bien, se los dejo entonces de tarea. Ok, hermanos, mediten este texto, la verdad que es hermosísimo, es precioso, quieren leerlo en otra versión, busquen algún comentario, enriquezcan esto y mañana lo plasmamos en clase. ¿Ok? 3 cositas, nada más. Bien. Voy a compartir ahora la pantalla para plantear la clase que tenemos y vamos a situarnos ahora en el Evangelio de Mateo. Bien, esto fue Marcos. Vimos su teología y vimos el esquema temático que algún autor propone, ¿no? Pero que nos permite ver estos grandes espacios que Marcos plantea: el desierto, Galilea, Jerusalén y finalmente
la resurrección. Ahora, Evangelio de Mateo. ¿Qué podemos decir del Evangelio de Mateo? Bien, debemos entender, hermanos, que el Evangelio de Mateo responde a las necesidades de una propia comunidad, ¿no? Ustedes encontrarán a muchos autores que van a plasmar el hecho de plantear que los evangelios, aunque puedan sonar igual y en algunos casos, en el caso de los evangelios sinópticos, poder concordar en algunas historias, parece ser que son como copias, ¿no? Una historia que aparece en Marcos, tal cual la leemos en Lucas, tal cual la leemos en Mateo. Hay historias en donde en Marcos las leemos de una forma, en Lucas la vemos de otra forma, ¿no? En un evangelio vemos a 2 leprosos, en otro evangelio vemos a un leproso. Nosotros debemos saber que cada evangelio o cada escritor sagrado ha elegido muy a propósito, diríamos, los eventos, las palabras, los dichos, las parábolas de Jesús que acomodará a una respuesta que su propia comunidad le está pidiendo respecto de su fe. Ustedes leerán, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el último capítulo, si no mal recuerdo, dice que estas son las cosas que el Señor Jesús dijo y hizo, pero no fueron todas, porque si nosotros escribiéramos todas las cosas que Jesús dijo e hizo, no cabrían en el mundo los libros por los cuales tendríamos que redactarlas. Entonces entendemos, hermanos, que Jesús dijo mucho más cosas. Evidentemente, cuando vos lees el Evangelio de Marcos, vos tranquilamente lo podés leer, a ver, en un caso muy exagerado, en un día completo. En un caso muy, muy real, quizá en 2 horas o 3 horas, ya habrías acabado de leer el Evangelio de Marcos, por ejemplo. Pero Marcos narra la historia de Jesús en un lapso meridianamente de 3 años. Entonces, entendemos, hermanos, que Jesús dijo muchas más cosas e hizo muchas más cosas que no están redactadas en los evangelios. Esto nos hace entonces entender que los dichos, los hechos, las palabras y los milagros que van a aparecer en los evangelios canónicos vendrán a ser la respuesta específica que los escritores sagrados tomarán como necesarios para dar, insisto, respuesta a sus comunidades. Por eso es que cada evangelio tendrá una línea diferente, si usted me permite decirlo, una línea diferente, pero siempre con un mismo objetivo, la cruz del Calvario, el evento de la crucifixión. Solo que Marcos tomará un camino y Mateo va a seguir un poco el esquema de Marcos. Mateo, como conoce el Evangelio de Marcos, ¿no? Y le parece interesante y le parece verdadero, va a seguir su esquema, un esquema muy interesante en cuanto a los dichos, los milagros y los hechos del Señor. Pero Mateo va a hacer algo que Marcos no va a realizar. Marcos, aunque conoce la fuente Q, que ya dijimos que es una fuente que los estudiosos muchos cuestionan la fuente Q, y es así, ¿no? Otros defienden con vehemencia el documento Q. La mayoría diríamos, no es unánime, pero la gran mayoría de estudiosos reconocen la existencia de esta fuente en la que se escribieron en primera instancia las palabras o los dichos de Jesús. Esta fuente, diríamos, considerando que hubiese existido, Marcos la conoce, pero no la toma en cuenta. Él elabora su evangelio a partir de lo que él conoce, de la tradición que él recibe y como dije en la clase pasada, de los recuerdos del apóstol Pedro, que
que muchos estudiosos ven o se cree que la manera que tuvo Marcos que entrar al canon era porque recuerden que uno de los criterios para entrar al canon es que este libro tuviese que ver con algún apóstol. Marcos no fue apóstol de Jesús, no fue discípulo de Jesús. ¿Por qué entra Marcos al canon? Porque se cree, la tradición le ha conferido a Marcos ¿cómo es? La unidad, la unión que tiene con Pedro. Entonces Pedro le da como que le presta el nombre, si usted me permite decirlo, le presta el nombre y es que Marcos entra. En el caso de Mateo, ¿no es cierto? Mateo sí conoce la fuente Q, sí conoce este material y lo toma. Y entonces, ¿no? Mateo va a elaborar de manera magistral, siguiendo la línea de la teología del Antiguo Testamento, ¿no? Va a elaborar su evangelio con base en 5 grandes sermones de Jesús. El evangelio estará compuesto por 5 grandes sermones. Este número 5 es muy significativo y muy relevante para la mentalidad judía, que recuerden que ese es el auditorio principal, diríamos, no significa que nadie más leyó este texto. Las cartas y los evangelios fueron circulando por todas las comunidades cristianas, pero primariamente el texto fue dirigido a personas, a hombres y mujeres con una cosmovisión meramente judía. Y el 5 para ellos es muy importante. Fíjense ustedes que la ley, ¿no? O la Torá vendrá compuesta por los 5 grandes libros que se le conocerá como el Pentateuco. Y recordemos un poco que expliqué ya que para el judío piadoso, la parte más sagrada de sus escrituras es el Pentateuco, la Torá. Esa es la parte más sagrada que ellos tienen. Después vendrán los profetas y por último tendrán los escritos. Y también, hermanos, habrá un número simbólico en el 5 que tiene que ver con la liturgia del templo. Y la liturgia del templo siempre estará basada por los salmos. Los salmos, entonces, también están compuestos por 5 grandes libros, ¿no? Que encierran las distintas oraciones o canciones, himnos, ¿no? Que se utilizaban al momento de la liturgia. Mateo, conociendo esto, hermanos, y haciendo de manera magistral esta parte, va a hacer 5 grandes sermones. El primero lo encontraremos en el 5:7, capítulos del 5 al 7, perdón, que vendrá a ser el gran sermón de la montaña. Con ese abrirá Mateo su evangelio. Después vendrá con un gran sermón sobre la misión de la iglesia en Mateo capítulo 10. Vendrá un capítulo de las parábolas que tiene que ver con un sermón. El capítulo del sermón de la iglesia, que es el capítulo 18. Y finalmente un capítulo escatológico, ¿no? Con tintes de género apocalíptico, que partirá del capítulo 23 al capítulo 25, ¿no? Que es donde encontramos el famoso pasaje apocalíptico del fin de los tiempos, si lo podemos llamar así. Mateo entonces va a manejarse en este esquema, un esquema muy interesante para la mentalidad judía, y va a plasmar las palabras de Jesús, así como fueron plasmadas las palabras de Moisés en estos grandes 5 libros de la Biblia. Ahora Jesús va a ser presentado como un Moisés superior, ¿no? Como un Moisés más grande que el primero, y lo va a plantear a partir de este símbolo que dice, que va a decir que Jesús es mucho más grande que la Torá. Jesús es más importante que lo que el judaísmo tenía. Además, va a haber en los polos de la estructura de Mateo dos líneas. Uno, tendremos el evangelio de la infancia de Jesús, que tiene que ver básicamente con la genealogía y con la narrativa de cómo nace Jesús.
Mateo mismo dice, y esta es la forma en que el Señor Jesús nace. Y entonces empieza la narrativa, es como una narración que Mateo está planteando sobre el nacimiento de Jesús. Capítulo 1, capítulo 2, y finalmente terminará con un capítulo en el polo final que tiene que ver con el capítulo ya de la resurrección, ¿no? De la resurrección y de la gran comisión. Ese será como el capítulo con que cierre. Lo mismo hará Marcos. Marcos terminará igual con la resurrección en su final corto, ¿no? En su final corto terminará con la resurrección. Y el final largo, si ustedes son un poco curiosos y se percataron, en el final largo de Marcos vamos a encontrar el mismo mensaje que aparece en el capítulo 28 de Mateo. Porque Marcos, en el capítulo último 16, en su final largo, que expliqué ayer, en el versículo 15, Marcos 16, 15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este pensamiento tiene mucho sabor, tiene mucha fuerza, cuando en Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, hay una gran reminiscencia del capítulo 16 de Marcos en función de lo que Mateo plantea en sus últimos versículos. Las fuentes de las cuales Mateo se va a valer y que va a utilizar para elaborar su evangelio es que el texto de Marcos le va a servir, ya dije, como un fondo, como un esqueleto narrativo, ¿no? Y en un sentido muy estricto, Mateo va a reelaborar la teología eclesial de Marcos, ¿no? Y la va a centrar en este pasaje cristológico que he mencionado. Mateo, perdón, va a replantear el fundamento de la iglesia en la confesión cristológica. Y que evidentemente Pedro, ¿no? Pedro o Simón, hijo de Jonás, ahí es algo muy interesante, es muy rico ese juego de palabras, va a estar descansando, ¿no? La iglesia. La iglesia, hermanos, no descansa en una persona, sino en la fe de esa persona. Es decir, la iglesia no descansa en la primacía de Pedro, ni en la autoridad petrina, ni nada por el estilo. O sea, no es Pedro en sí mismo, ya lo veremos en sus cartas. Pedro en sus 2 epístolas jamás se arropa la prerrogativa de ser el primer papa, ni nada por el estilo, sino más bien la iglesia va a descansar en la fe de ese hombre llamado Pedro, ¿no? En eso descansa la iglesia. La iglesia descansa en la supremacía de la confesión de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso va a ser la novedad que Mateo introducirá para sostener en la figura de Pedro, ¿no? Y no de Simón, hijo de Jonás, sino en la figura de Pedro va a sostener la iglesia, la fe de la fe de Pedro se va a sostener la iglesia. Entonces, Marcos va a ser una base, no le va a copiar, ojo, Mateo no copia a Marcos. No es de que Mateo dijo, bueno, a ver, tráiganme su evangelio y lo voy a transcribir, le voy a cambiar algunas cosas. No, Mateo tiene una belleza y una fuerza muy importante. Una segunda fuente, ya lo dije, es el documento Q del alemán Quelle, que significa fuente. Y en esta tradición, que muchos eruditos, insisto, coinciden en creer que existió, ¿no? La crítica bíblica lo dice. Hay eruditos que piensan que no existió, pero suponiendo que existió, ¿no es cierto? Este documento
que no es muy difícil de entender que haya existido, ¿no? O sea, no significa, hermanos, que después de que pasaron los hechos y las palabras de Jesús, alguien haya tenido la idea, y pienso yo, que movido por el Espíritu Santo, de poner por escrito lo que Jesús hizo. Recuerden que Jesús hizo muchas cosas y me parece que tampoco sería descabellado pensar que antes de los evangelios canónicos o antes de que Pablo pusiese por escrito la primera carta a los tesalonicenses, alguien ya hubiese escrito algo sobre Jesús. Bien, entonces se cree que Mateo toma de esta fuente que tiene que ver con los dichos de Jesús, y es muy probable que la mayoría de los dichos de Jesús hayan sido pronunciados en la región de Galilea. Y finalmente, las propias tradiciones de la iglesia a la que pertenece Mateo, ¿no? Mateo, recuerden, hay también mucha discusión sobre la autoría de este evangelio. Vuelvo a repetir, hermanos, no hay texto alguno que denote, ¿no es cierto?, una autoría más allá de las cartas paulinas, donde Pablo se dice, bueno, esto yo te lo he escrito de mi puño y letra. Pero en el caso de los evangelios no, y bueno, hay mucho que tiene que ver con la interpretación que se da del evangelio para atribuírselo al apóstol, ¿no? Al primero discípulo de Jesús y después fue apóstol de Jesús, Mateo, el publicano, etcétera. Solo es esta la razón también por la cual el evangelio entra como canónico, ¿no? El hecho de considerar que Mateo haya sido el discípulo de Jesús. Como buen judío, entonces, Mateo, ¿no?, conoce muy bien todas las tradiciones judías, todo el pensamiento judío. Mateo conoce perfectamente lo que se decía del Mesías y lo que se esperaba del Mesías. Entonces Mateo, ¿no?, como ya todos sabemos, funge como ese puente teológico entre las promesas y la concepción mesiánica que venía Israel esperando del Mesías, del Cristo, y Mateo lo va a plantear de una manera tan magistral, tan poderosa, tan vívida, ¿no?, que evidentemente este es un texto donde no deja lugar a dudas, bajo ninguna circunstancia, que Jesús es el Mesías prometido en la antigüedad. Entonces, Mateo va a, si usted me permite la palabra, satisfacer la necesidad de afianzar la fe de su comunidad, estableciendo y diciendo, queden tranquilos, porque el Jesús, el Mesías que nosotros hemos esperado, se ha hecho presente en el carpintero de Galilea. Muy bien, Mateo entonces va a vincular la trama narrativa, esta narrativa siempre en movimiento que tiene Marcos, con las palabras de Jesús. Y entonces Mateo va a calmar un poco el ritmo de Marcos, diríamos, y va a plantar a Jesús en momentos más quietos, ¿no? En donde, tomando el estilo del Pentateuco, va a agrupar, ¿no?, los sermones y las palabras de Jesús, y lo hará a través de 5 grandes discursos. Estos discursos, hermanos, estos 5 grandes sermones, discursos, palabras, como ustedes quieran llamarles, van a ser enmarcados por 6 narraciones que retoman la historia sagrada de Marcos. Es decir, que Marcos va a mencionar la historia de Jesús como algo sagrado, como algo divino, como algo que tiene importancia. Y entonces Mateo va a enmarcar los 5 grandes discursos de Jesús con 6 grandes narraciones. Y esta es la propuesta que se hace, hermanos, respecto de el esquema que nosotros podemos mirar respecto de la temática del Evangelio. En la parte izquierda de la pantalla,
perdón, aquí en la parte derecha, perdón, en la parte derecha, vamos a encontrar los 5 grandes discursos de Jesús o los 5 grandes sermones de Jesús, ¿no? Y estos serán las narraciones que irán enmarcadas, ¿no? En virtud de estos discursos que Jesús o estos sermones que Jesús está pronunciando. Entonces, vamos a iniciar primero con el prólogo, que es la narración 1. Y en este prólogo, en este inicio, vamos a mirar el nacimiento, primero el nacimiento, ya lo vimos, que tiene que ver con la genealogía de Jesús, que Mateo va a presentar una genealogía muy ad hoc, muy, a ver qué palabra puedo usar para que no suene tan chocante. Mateo va a elaborar una genealogía que se va a apartar de la historicidad, ¿no? Se va a apartar de lo histórico y va a armar una genealogía que acomode a una reflexión teológica, va a acomodar a una dirección teológica. Entonces, Mateo va a presentar una genealogía que si pensáramos nosotros que tiene historicidad, vamos a tener graves problemas, porque no hay una historicidad al respecto. Si ustedes comparan si ustedes comparan la genealogía que aparece en Marcos, no sé si hay algún micro abierto, hermanos, perdón, he estado tratando de ver. Betty, usted me estaba llamando por teléfono. Bueno, ya está. Algo, no sé, Betty, ¿está bien? Hola, Betty. Bueno, perdón, hermanos, es que Betty me llamó por teléfono, pero Betty está conectada y no sé. Bueno. Ella es la que tiene abierto su micrófono. Claro, claro, sí, sí, pero ahora no me contesta. No sé si nos... Bueno, espero que esté bien. Yo pienso que sí. Bien, entonces, tenemos aquí, hermanos, estos grandes sermones que hablábamos de la narración. Bueno, ya empecé. No voy a seguir porque si no tengo que explicar todo y no va a dar. Bueno, en esta narración vamos a ver estos grandes temas. El nacimiento, la presentación de Jesús en el templo. Vamos a tener aquí a Juan el Bautista. Juan el Bautista tendrá en el Evangelio de Mateo no un papel tan primordial como lo tiene en Marcos, pero sí, evidentemente Juan el Bautista es el precursor. Juan el Bautista tiene una función muy, muy importante que está aquí. Y vendrá el tema de las tentaciones. El desierto nuevamente se hace presente y para Mateo es muy importante hablar del desierto porque el desierto para el pensamiento judío es fundamental, ¿no? Entonces, presentar a Jesús también en las tentaciones va a ser muy importante. Y si ustedes también son un poco curiosos, ¿no es cierto?, se darán cuenta que la narración que tenemos del Evangelio de Marcos en cuanto a las tentaciones o el desierto es muy poquito. Es decir, son 2 versículos. Es más, Marcos solamente le da 2 versículos al tema de las tentaciones. Mateo no. Mateo, en el tema del desierto, abarcará todo varios capítulos, varios versículos que tienen que ver con esto. Para él va a ser muy importante. Luego, hermanos, vendrá el primer gran sermón de la montaña que nosotros le llamamos el Sermón del Monte. Lucas recreará este sermón y será el sermón del llano, de la llanura. En esto, hermanos, Jesús recrea y no destruye la ley. Esto es muy importante. Tampoco tengo tiempo ahora para explicarlo, pero es un sermón, hermanos, que bajo ninguna circunstancia pretende abolir la ley, ¿no? Como muchos han dicho.
más bien le vuelve a dar una vida importante, ¿no? Una vida, y esta vida estará escrita en claves de amor, no de juicio, de perdón, e incluido también el sábado que nosotros creemos. Y entonces abarcará a todo el judaísmo y volverá a plantear en este gran sermón la apertura a todas las naciones de la tierra. Después vendrá la segunda narración, que es la sección de milagros, donde Jesús es el creador de una nueva humanidad. ¿Cómo va a demostrar Jesús que es el creador de esta nueva humanidad que está basada en la ley que él dio? Bueno, a través de la sanidad. Y empezará curando enfermos, ¿no? Habrá muchos milagros de sanidad del capítulo 8 al capítulo 9, porque lo que importa, el signo mesiánico importante es la salud de las personas. Después, hermanos, vendrá el segundo gran sermón que aparece en el capítulo 10 de Mateo, cuando hace el envío de los 12, ¿no? Cuando él envía a los discípulos a proclamar el evangelio en todo Israel. El versículo 5 dice, y a estos 12, capítulo 10, versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, y hay toda una narración que aparece en el capítulo 10. Después, hermanos, viene la narración tercera, que es el capítulo 11 al capítulo 12, que es el enfrentamiento. Jesús se opone a muchos grupos judíos, ¿no? Principalmente que tienen que ver con el día de reposo, principalmente, ¿no? Que tiene que ver con la sanidad en día de reposo. Va a haber mucho este conflicto en la narrativa 3, y el conflicto que tiene que ver con el conflicto de Belcebú, la blasfemia que se hace contra el Espíritu Santo. Y después, Mateo incrustará el tercer gran discurso de Jesús, que está basado en 3 grandes parábolas del reino, parábolas muy, muy importantes, que tiene que ver con la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, y que serán parábolas que sin duda van a ser muy fuertes en la mentalidad judía. La mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran valor, la red, los tesoros nuevos y viejos, estarán centradas en este tercer gran discurso de Jesús. La cuarta narración vendrán con nuevas controversias. Jesús se va a enfrentar a nuevos conflictos que tienen que ver básicamente con su descubrimiento y lo que significa seguir a Jesús, que vendrá a ser básicamente ya la revelación más plena de su divinidad o de su mesiandad. ¿Mesiandad se dirá? Mesianidad, perdón, mesianidad. El capítulo 18 tiene el discurso cuarto o el cuarto sermón, que tiene que ver con la iglesia, ¿no? El capítulo 18, que tiene que ver con los valores que la iglesia tiene, cómo se ha de comportar, los deudores, cómo perdonar al hermano, etcétera. Vendrán en este cuarto grande discurso de Jesús. La comunidad que surge del camino, la palabra de Jesús, es una comunidad que se va a dirigir siempre a los pobres. Ahí encontraremos, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, ¿no? Que es muy importante, eso va a ser fundamental para la teología matiana. Después vendrá la narración 5, que ya es el ascenso a Jerusalén, ya Jesús, ¿no es cierto? Empieza a subir a Jerusalén, empieza a plantear, se aleja de Galilea, ¿no es cierto? Empieza a anunciar nuevamente su muerte mientras suben a Jerusalén, y en el 21
vamos a encontrar en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en el capítulo 21. Jesús sube a Jerusalén porque sabe que en Jerusalén el reino tiene que instaurarse por lo que representaba, y Mateo presenta a Jesús en Jerusalén. Después terminará Mateo con un gran discurso escatológico, un sermón escatológico que tiene que ver con uno de los grandes sermones de Jesús, de gran contenido ético. Esto es muy importante, hermano. Miren, cuando nosotros leemos el capítulo 23 al 25, ¿no? Que tiene que ver con las señales del tiempo y demás, más bien, hermanos, son sermones Jesús está diciendo que sus seguidores no tienen que estar preocupados sabiendo cuál es el día en que Él va a venir por segunda vez. Más bien, el punto central que tiene este sermón de Jesús es con decir, no se preocupen cuando yo voy a venir, preocúpense que cuando yo venga, ustedes estén bien. Preocúpense que cuando yo venga, ustedes estén haciendo lo correcto. Este es el sentido. Por eso la parábola de las 10 vírgenes que se enmarcan dentro de eso. Miren, la parábola de los talentos que está dentro de este sermón escatológico no tiene que ver con nuestros dones y habilidades. Ay, el Señor me dio el talento de cantar, ¿no? Y bueno, ahora tengo que multiplicar ese talento y ahora no solo sé cantar, sino también sé, no sé, predicar, por decir algo. No, no está hablando de esos talentos. Realmente este sermón, esta parábola de los talentos, está enmarcada dentro de la segunda venida de Cristo y está enmarcada en el hacer del cristiano. La parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, está enmarcada en el ser del cristiano, y la parábola de los talentos está enmarcada en el hacer del cristiano. Entonces, este texto escatológico que muchos toman, ¿viste? Porque dice, mire, la palabra dice acá, y muchos hacen, está bien, yo respeto mucho esa parte de que alguien quiera usar este sermón como para tratar de explicar cuándo el Señor vendrá. Pero pienso que no, pienso que erramos allí porque el sermón tiene un gran sentido ético y pone a los seres humanos ante el riesgo de la destrucción, de decir, bueno, todas estas cosas van a pasar, las cosas serán destruidas. ¿Cómo estás vos? Tenés que ser como la virgen sensata que apartó aceite. ¿Cómo estás vos? ¿Se cortó o es acá? Hola. Hola, hola. Hola. ¿Yo me corté? Hola. Hola, hermanos, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí, la escuchamos. Bueno, es que se me hace que ¿cómo se llama? La plataforma está programada para terminar. Yo ya me pasé de la hora. Era por los 15 minutos que tomamos al principio. Bueno, ya termino diciendo. Estaba solamente haciendo una reflexión acerca de lo que es cómo es el sermón escatológico de Jesús, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos la última narración, que sería el colofón del Evangelio de Mateo, ¿no? Que tiene que ver con los motivos que lo llevan a su muerte, a su resurrección y el gran envío misionero. Es aquí donde nosotros vamos a centrar el sustento de la Gran Comisión. La Gran Comisión, que será el texto guía que nos dirija hacia el pensamiento. Fíjense entonces, hermanos, cómo interesante. Solamente quiero decir esto para terminar. Mateo inicia, ¿no? Fíjense cómo inicia Mateo. Mateo inicia en el capítulo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Es decir, Mateo inicia su evangelio siempre en un marco de la mentalidad judía. O sea, los judíos cuando empezaron a leer, los judio-cristianos que empezaron a leer el evangelio de Mateo, dijeron, ah, qué lindo, o sea, va a hablar de nosotros, va a hablar de nuestra fe, de lo que creemos respecto del Mesías. Y Mateo, con todos los 5 sermones, con las narraciones que él establece en su evangelio, va a terminar con la apertura universal de salvación a todas las naciones de la tierra. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de paradigma de Mateo en su evangelio, porque él tiene toda la intención de establecer que Jesús es el Salvador de todo el mundo. Por eso es que él dice, hagan discípulos a toda la nación. Lo que empezó con Abraham y con David, ¿no? Ahora termina con todas las naciones de la tierra. Esto es la apertura universal, ¿no? Es la apertura universal de la salvación de Dios a todas las naciones de la tierra. Y eso fue muy lindo. Sí, se empezó a grabar automáticamente, Liti. Aquí me parece que está grabando. Bueno, entonces es así, hermanos, como de manera muy general hemos dado un vistazo al Evangelio de Mateo. Es un evangelio muy, muy hermoso. Es un evangelio que los padres de la iglesia apreciaron mucho. Fue muy citado el Evangelio de Mateo. Y bueno, para mí también es un evangelio precioso y que nos permite conocer a Jesús de una óptica diferente, ¿no? Y nos permite enlazarlo con las promesas del Antiguo Testamento. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos, antes de irnos al receso? ¿Alguna duda, algún comentario sobre el Evangelio de Mateo? Hermano, yo tengo una pregunta, no sé si me escucha porque estoy aquí en el trabajo. Álvaro. Sí. No es tanto sobre Mateo, sino que ayer se me olvidó preguntarle, hermano, en la lectura que hicimos hablaba de una fuente Q y también hablaba de una fuente pre-Marcos. ¿Cuál es esa fuente, hermano? Sí, hay fuentes, ¿no?, que muchos autores consideran que circularon en la, ¿cómo se llama? En ese tiempo. Por ejemplo, lo que leímos ayer del capítulo, ¿cuál fue? El 14, que fue una tradición que se vino recogiendo, ¿no? Que se vino recogiendo dentro de las comunidades cristianas y que Marcos retoma. Son las fuentes premarcanas, se les llama, ¿no? Que es el relato de Marcos 14:15. El relato apocalíptico de Marcos 13 también es una tradición que vino trayéndose de manera oral y que Marcos recoge. El discurso de las parábolas ya interpretada, ¿no?, del capítulo 4 de Marcos, y la controversia que se suscita en Galilea en Marcos capítulo 2, son algunas de estas tradiciones premarcanas, aparte del documento Q, que Marcos no bebe del documento Q, sino más bien de estas tradiciones que se venían trayendo. Son tradiciones que los eruditos han encontrado en la crítica bíblica respecto de las fuentes que toman los autores para escribir su evangelio. Considerando, hermanos, que los evangelios se escriben mucho tiempo después, y en el caso específicamente de Marcos, Marcos no conoce a Jesús. Marcos no camina con Jesús, Marcos no es discípulo de Jesús, etc. Él tiene que tomar del recuerdo de Pedro y tiene que tomar de lo que estaba circulando en esos momentos para armar su evangelio. Cosa que sí hace Mateo. Mateo, aparte de tomar a Marcos, que ya vienen incluidas estas tradiciones orales, toma el documento Q para guiarse en este documento. Germán. O Lucy, perdón. La fuente de esos escritos están vigentes, o sea, los tienen en la actualidad,
Perdóname, Son, Lucy, a mí se me cortó antes de tu presentación, no te alcancé a escuchar, perdón. digo que si la fuente Q, o sea, esta fuente es todavía está en la actualidad, existen esa fuente. No es un documento que exista como ningún documento de la antigüedad existe, o sea, no existe ningún documento antiguo de ningún escrito bíblico. Es un documento que los eruditos le bautizaron con ese nombre porque es como que de ahí tomaron para las palabras de Jesús, diríamos, ¿no? Pero no, ese documento se vuelve canónico, diríamos, pensando en su existencia, se vuelve canónico porque lo absorben los evangelios canónicos, lo toman, es decir, es un documento que, digámoslo así, anda suelto, Marco lo toma, lo pone en su escrito y entonces se vuelven canónicos ya y lo consideramos nosotros como palabra de Dios. Entonces quiere decir que puede ser que no sea confiable esa teoría, o ese que haya tomado el Mateo fuente de ahí para escribir su libro el libro, entonces no es confiable, es una teoría nada más. La gran mayoría de los eruditos, no la unanimidad, porque como todo contexto, sí consideran la existencia de ese documento como fuente que tomaron los evangelistas para hacerlo. De ahí en fuera también puede existir la otra postura que considere que el material que tenemos nosotros en el texto vino del autor, diríamos, en sí mismo, ¿no? En sí mismo. Pero por las razones que esgrimí, ¿no? En el caso del Evangelio de Marcos, las condiciones, el contexto en el que se da, ¿no? No es descabellado pensar que haya habido un documento circulando respecto de lo dicho por el Señor Jesús. No es nada descabellado, ¿no? Eh, Porque recuerden que la literatura en aquel tiempo también era valorada. Entre los judíos había mucha literatura, producción de obras. La cultura romana no la romana, perdón, la cultura griega influía muchísimo a esto. Entonces, no es descabellado pensar que haya habido un documento que recogiera las palabras del Señor Jesús y que los evangelistas las tomaran como ciertas, que las tomaran como verdaderas. Si no las hubieran considerado como verdaderas, no las hubiesen adoptado en sus escritos, no las hubiesen tomado como palabra de Dios. Pero ellos las consideraron verdaderas suponiendo que existió ese documento. Y si ellos, inspirados por el Espíritu Santo, las consideraron como verdaderas y las pusieron en sus escritos, entonces creemos que también son inspiradas por el Señor y por lo tanto son canónicas. Yo descanso en la confianza de que si ellos, porque nadie más, o sea, ellos los tomaron como ciertos, entonces debemos creer que son ciertas porque ellos lo consideraron, pensando que existió el documento. Si no existió y son palabras de los evangelistas, también es palabra de Dios. Germán. A mí me quedó, bueno, como la duda también en cuanto a la genealogía que usa Mateo. O sea, se cree que no sería verídica, digamos, o sea, tiene una intencionalidad la genealogía, y si fuera así, o sea, la de Lucas también tiene, digamos, una intencionalidad, o la de Lucas es más acorde a la verdad, digamos. Me quedó como picando eso. Sí, yo sé, hermano, yo sé. Pero, a ver, si nosotros no tenemos un conocimiento real del texto bíblico, en el caso de la genealogía, si vos sos un experto o cualquiera de nosotros somos expertos en saber cómo fue la genealogía de los distintos reinos, tanto del norte como del sur, todos los historiadores, ¿no?
no da, o sea, no, Mateo se salta varias generaciones, diríamos, ¿no? Generaciones. ¿Esto es malo? Y no, hermanos, tal vez para nuestro pensamiento occidental sí lo es. Para nosotros nos choca mucho cuando alguien dice esto no es verdad. A nosotros ya nos hace ruido decir esto no es verdad. Y si no es verdad, entonces pues nuestro pensamiento es muy dualista, muy helénico, por cierto, muy así. Esta es nuestra cultura. Pero no sucedía en las culturas del primer siglo. Esta composición que Mateo hace, ¿no? En función de su evangelio, ¿no? Tiene un propósito y un propósito teológico. Y que evidentemente sus lectores nunca cuestionaron la veracidad en cuanto a la historia de esa genealogía. Porque a ellos no les hacía ruido que alguien acomodase un texto para plasmar una verdad. No les hacía ruido. Era muy común, incluso en la literatura de las culturas paganas, era muy común hacer este tipo de arreglos, si ustedes me permiten plantearlo. Para nosotros sí es muy chocante, porque para nosotros decir, entonces si no es verdad, entonces esto está mal, siento que es mentira. No, tratemos de centrarnos en ese momento y colocarnos en el pensamiento del autor. No tendría tiempo ahora, porque no es propósito de la clase, explicar el propósito teológico que tiene Mateo si ustedes, es que por eso decía, no sé qué palabra usar para que no les suene chocante a ustedes. Explicar el propósito, por qué hace este acomodo, este arreglo, darse esa libertad, ¿no? De saltarse las generaciones para que a Mateo le dé un número que para él va a ser muy importante. Mateo necesita que él maneja muchos números en esta genealogía. Maneja el 14, el 7, el 6 y por eso digo que va a ser muy difícil explicarlo ahorita. Solamente quiero decirles algo. No es que estemos equivocando o estemos creyendo algo que no que está mal, que no es así. Si nosotros pensáramos que la genealogía de Mateo es histórica, nos vamos a topar con muchos problemas, porque entonces Mateo no da todas las generaciones. No da todas las generaciones. La pregunta es, si históricamente no podemos sostener, ¿no? Podemos sostener todas las generaciones de las que habla Mateo, desde lo que es los patriarcas, después, antes del exilio, después del exilio, ¿no? La pregunta es, ¿cómo deberíamos leer o encarar la genealogía de Mateo? Se nos complica más el matete, diríamos, cuando encontramos otra genealogía que aparece en Lucas, ¿no? Con un sentido inverso incluso. Lucas utiliza incluso una metodología muy griega para hacer su genealogía. La pregunta sería, hay incluso, si tú comparas las dos genealogías, hay incluso cambio de nombres en algunas de ellas. La pregunta sería, ¿quién dice la verdad? No estamos hablando de ningún autor humano ni nada por eso. Estamos hablando del autor sagrado, del texto bíblico, del que está allí. ¿Por qué Lucas cambia el sentido de la genealogía? ¿Por qué a veces cambia nombres? ¿Por qué incluso no coinciden el número de las genealogías entre ambas? Es allí, hermanos, donde nosotros como estudiantes de la palabra tenemos que dar una respuesta en función de una exégesis correcta, en función de una hermenéutica correcta. Pero no sé si te voy a dejar picando, Germán, con la explicación, pero sí hay explicación, solo que ahorita por tiempo, por el tema de la materia, no me daría hacerlo.
Sí, A ver, gracias. No, ¿qué más te en puedo ese decir, sentido, amigo mío? ¿Qué más? No, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Creo que eso será un buen cierre. Miren, como estudiantes tenemos que ser, primero, muy atentos con la palabra, ¿no? Entiendo que muchos de nosotros a veces hemos leído la palabra de corrido y no nos percatamos de estas cosas que están allí, ¿no? Pero que es una buena oportunidad para, para leer, para estudiar, para profundizar, ¿no? Para decir, bueno, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué propuestas se dan? ¿Cuál me convence a mí? ¿No es cierto? Más allá de que yo como profesor les pueda exponer mi punto de vista o lo que yo creo, más allá de eso es que ustedes puedan despertar ese sentido de decir, ok, a ver, ¿por qué aquí aparece una forma? ¿Por qué aquí aparece otra? ¿Por qué históricamente no podemos comprobar? ¿Por qué Mateo hizo esto? Sus oyentes se escandalizaron por eso. Los padres de la iglesia, cuando citaron Mateo, se dieron cuenta de esto y dijeron, ah, no, Mateo es un mentiroso porque él alteró, diríamos, la genealogía. Todas esas preguntas, hermanos y hermanas, son muy válidas, son muy interesantes para todos aquellos que queremos profundizar más en el texto bíblico. Y me parece que esa es la intención, al menos de esta introducción. A menos que ustedes me esperen hasta que ya entremos a evangelios sinópticos y abarquemos un poco más profundamente este tema. Esa sería la opción. Tienen dos opciones, hermanos. O ustedes de antemano pueden hacerlo o esperamos la clase cuando hablemos sobre Mateo. Es apasionante, hermanos. Es apasionante. Es apasionante. Bueno. A veces me acuerdo cuando era estudiante igual y yo tenía dudas así, el profesor me decía respuestas como la que estoy diciendo, dije, bueno, me dejó peor o me dejó igual, ¿no? Pero la verdad es que eso me motivó, dije, ah, bueno, yo voy a buscarle, voy a investigar y bueno, a lo mejor y puede ser un poco eso, motivarlos a que puedan profundizar más en el tema. Lo que quiero decir, eso sí, el texto bíblico no está equivocado. La revelación de Dios es intocable. La inspiración divina es intocable. El texto nos plantea desafíos, sí, obvio, nos presenta desafíos. Bueno, es nuestro deber dar respuestas a esos desafíos. Y nuestro deber es dar respuestas sensatas, prudentes, correctas, no absolutas, porque bueno, finalmente la verdad absoluta le pertenece a Dios, pero sí de la manera más honesta, ¿no? Decir, creo, pienso que esto podría ser lo más correcto que deberíamos pensar del texto bíblico. Pienso que esas serían las actitudes que como estudiantes, que con temor y temblor nos acercamos al texto bíblico, con temor y temblor, con profunda reverencia, nos acercamos al texto bíblico y a veces hay que pedir sabiduría a Dios para decir, Dios, no entiendo esto y bueno, creo que Dios de alguna otra manera nos va guiando para entenderlos. Hay cosas, hermanos, se los digo yo por experiencia, que yo después de leer un autor, dos autores, tres y todo un mundo, digo, listo, creo esto y lo hago por fe y no me meto a especular en lo particular, hermanos. No soy de los que especula. Si algo no entiendo, lo dejo ahí y dejo que Dios en su momento, si quiere revelarme lo que me lo revele y si no está bien, está bien. Bueno, vamos a terminar la clase, hermanos, acá. No sé si vamos a llegar a ver a Lucas, pero vamos a terminar la clase. Voy a parar la grabación.